Listo. Bien, sí está grabando, ¿verdad? Lo acabo de ver. Vamos a continuar. Está lloviendo un poco. Arriba me escucha, ¿verdad, Yamari? Bien. Perfecto. Listo. Vamos a continuar para no atrasarnos más. La semana anterior habíamos quedado, a ver, permítame nada más para ordenar esto. Quedamos, a ver, algo pasó aquí. No, no es esto. Permítame un segundo. Un segundo. Ok. Les decía, la semana anterior quedamos, terminamos hablando, no terminamos, porque en realidad no pude terminarlo, pero estábamos hablando de este tema, de esta oportunidad singular que la vida nos da de vivir para Cristo. ¿Sí? Estábamos explicando un concepto que es el concepto de quebrar el frasco o romper el frasco, hablando de esta escena que acabamos de presenciar de María, ¿sí? Rompiendo aquel frasco de perfume de nardo puro y enjugando los cabellos de Jesús y los pies de Jesús con sus cabellos, ¿sí? Hablando acerca de lo valioso que era este jarro o este frasco y la expresión de la entrega sin límites y sin reservas que acabamos de contemplar en esta escena con María. ¿Sí? Así es que, y empezamos a tratar de explicar que no existen en esta vida otra forma de vivir que pueda depararle al creyente la satisfacción y la plenitud que no sea vivir para Él sin reservas, sin entregas. ¿Se acuerdan? Dijimos o tratamos de explicar que las reservas lo único que van a hacer es establecer obstáculos o estorbos, se convierten finalmente en un estorbo para el trabajo de Dios en el corazón del creyente. Cada cosa que ustedes le dicen a Dios que no toque, eso se convierte finalmente en un estorbo. Y Dios no puede seguir avanzando, transformando nuestra vida si hay reservas. Así es que la vida va a seguir con todas estas estructuras y lo que sí vale la pena es que ustedes y yo le pidamos a Él la gracia para que podamos vivir de la forma más profunda posible. ¿Sí? Esto es algo que se pide. Esto es algo que ustedes y yo no podemos alcanzar de manera natural. Y todo esto aprovechando esta exhortación que estamos estudiando. ¿Por qué hablo de esta exhortación? Porque necesito que recuerden este detalle y es muy importante. A la luz de estos tres testimonios, o sea, acabamos de terminar, prácticamente ya terminamos de ver el resultado de esta prueba en la vida de Marta, de Lázaro y de María. ¿Sí? Acabamos de ver lo que finalmente Dios hizo. ¿Cómo fue que finalmente, Kimberly, Dios expandió, ensanchó, hizo madurar la fe de estas tres personas? ¿Cómo fue que aparentemente detrás de esta mala noticia, la muerte de Lázaro, pasaron todas estas cosas tan extraordinarias en la vida de estos tres muchachos? Así es que ellos, sus vidas, sus testimonios se han convertido o se están convirtiendo en un estándar para nosotros.
Dios está señalando que ese es el estándar hacia el cual ustedes y yo tenemos que apuntar. No por nada estamos viendo esta historia. ¿Sí? Cada vez que tengamos esta oportunidad que estamos teniendo en este momento de estudiar la vida y lo que Dios hace en las vidas de las personas, de sus hijos, es para que ustedes y yo, a ver, esto no es una historia que Dios quiere que guardemos ahí en el conocimiento. No. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es para que ustedes y yo vivamos o queramos vivir así. ¿Sí está claro? Así es que Dios nos está mostrando en vivo y a todo color el estándar, el patrón, el testimonio, la vida que Él quiere que imitemos. En este caso, la de estos tres muchachos. Así es que la invitación es a romper el frasco y a decirle a Dios que queremos vivir sin reservas. Aquí voy a hacer un paréntesis con esto de las reservas, porque cuando ustedes y yo nos enfrentamos a las reservas, cuando hablo de reservas, me refiero a las luchas. Tal vez las conozcan mejor como las luchas, ¿sí? Todas estas cosas que ustedes no quieren que Dios toque, todas estas cosas en las cuales ustedes no quieren que Dios intervengan, son reservas. Evidentemente, al estar bajo el control de ustedes, ustedes luchan con esto. Ustedes luchan con Dios. Dios quiere cambiarlas, pero ustedes no quieren que Dios las cambie. Y entonces entran en una lucha, ¿sí? Y es donde su relación con Dios se estanca. Ustedes son absolutamente conscientes, ustedes y yo, esto no es algo que ignoramos. Esto no es algo como que de un pronto a otro digamos, ups, mira, esto era algo que estaba bajo reserva, que yo no quería que Dios tocara. No, no es cierto, eso no existe. Siempre son cosas que están delante de nuestros ojos, siempre son cosas que resaltan y saltan delante de nuestros ojos todos los días. Son una lucha, son un verdadero estorbo en mi relación con Dios. Ya no sé de qué otra forma decirlo más claro. Son verdaderas luchas con Dios y con nosotros mismos. ¿Sí está claro? Es algo sobre lo que Dios ya trajo luz. Ya nos hizo saber que eso estaba completamente equivocado. Y no estoy hablando necesariamente de estructuras groseras o de pecados groseros. No, algunas de estas estructuras o de estas cosas que están bajo reserva pueden ser estructuras legítimas, como el tiempo de ocio, por ejemplo, ¿sí? Que se puede salir de control y de allí todo lo demás. Así es que son áreas donde su viejo hombre no quiere ceder y está en una estira y encoge con Dios. ¿Sí me explico? La antigua naturaleza no quiere ceder, el viejo hombre no quiere ceder esas áreas, no queremos entregar esas estructuras para que Dios las controle. Ok, les tengo una buena noticia. Dios no espera que ustedes ganen esas luchas. Nunca fue el plan de Dios que ustedes luchen. Nunca fue el plan de Dios que ustedes y yo ganemos estas batallas. Lo único que Dios espera, a ver, repito, Dios no espera que ustedes y yo venzamos. No es eso lo que Dios espera. Lo único que Dios espera es que ustedes y yo le permitamos a Él librar nuestras luchas o librar Él nuestras batallas. ¿Por qué? Porque es Él el que quiere darnos la victoria. En todas estas pruebas, Dios quiere darnos la victoria, especialmente cuando se trata de tendencias y debilidades. ¿Sí está claro? Así es que, sin dudar, escuchen, en todas estas áreas que se han convertido en una lucha, todas estas cosas que parecen difíciles deben ser, ustedes pueden obtener una victoria completa si le dicen a Dios estas palabras: Dios, yo quiero vivir sin reservas. No quiero reservas. Hazlo tú en mi corazón. Vence tú esta estructura en mi vida. Ya no quiero vivir con estas reservas. Y entonces van a ver a Dios empezando a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos vamos a ver
cómo poco a poco vamos a ir despojándonos de todas estas cosas. Consejo, o de todas estas reservas. Consejo, no se enfoquen en luchar ustedes. A ver, yo no estoy hablando con extraterrestres, estoy hablando con personas que tienen exactamente las mismas luchas que yo. ¿Sí? Así es que yo sé cómo lucha uno con estas cosas. Yo sé lo que uno sufre. Yo sé lo que esto provoca en el corazón. Yo sé cómo nos roban las fuerzas todas estas luchas o todos estos pendientes en mi relación con Dios. ¿Sí? Ya sea disciplina para orar, disciplina para leer, disciplina para memorizar, ya sea manifestar a Dios delante de las demás personas, ya sea todas estas cosas. Hablé o mencioné cosas que debo hacer y que a veces no hago. Pero también puedo citar otra lista de las cosas que no debo hacer y que sí hago. Y estoy hablando del pecado. ¿Sí está claro? Ok, nunca cometan el error de enfocar toda su energía y toda su fuerza en luchar ustedes contra aquello. No lo hagan. En lugar de hacer eso, cojan todas las fuerzas, toda su energía, toda su atención, enfóquense en invertir todas sus fuerzas en fortalecer su relación con Dios. Voy a decirlo de otra forma. A veces estas luchas son tan estorbosas que se convierten en una verdadera carga, en un verdadero peso. No nos dejan avanzar. Abro mis ojos por la mañana y solamente pienso en eso. En no fallar, en mantenerla allí a la vista, para no fallar, para no caer, para no tropezar. Y al mediodía vuelvo a pensar en esto, y en la tarde y en la noche. Y paso pensando en esto día y noche. Y descuido mi relación con Dios. ¿Sí? Toda la energía, todo mi corazón está puesto en la lucha, en luchar yo contra aquella estructura. No, eso es un error. El blanco o el objetivo no debe ser pelear yo con la lucha. A ver, lo voy a decir de otra forma. Nunca la victoria se va a encontrar luchando yo con aquella estructura. Adivinen dónde se encuentra la victoria o cómo se encuentra la victoria. Se los voy a decir, huyendo de la estructura. A ver, hay un autoengaño aquí. Alguien nos dijo o nos hizo creer que si luchamos con todas nuestras fuerzas contra el pecado, estamos haciendo algo bueno. No, contra el pecado no se puede luchar. Contra el pecado no se debe luchar. La victoria no está luchando contra el pecado. La victoria se encuentra huyendo del pecado, manteniéndolo a distancia. Si yo sé, voy a ponerlo en términos lo más práctico posible, si yo sé que sentarme a ver la televisión es un tropiezo para mi relación con Dios, entonces voy a mantener a distancia aquello. ¿Sí me explico? Aunque esté viendo un programa que parezca legítimo y no tenga escenas equivocadas ni promueva cosas equivocadas. ¿Sí? Pero si yo sé que me siento en ese sillón y voy a perder absolutamente el control, entonces no debo sentarme en el sillón. A ver, es como una persona alcohólica o una persona que tiene problemas con el alcohol y en su casa es asaltado por la tentación de beber. Estando en su casa, ese es el instante, ese es el momento propicio para acudir a Dios por la victoria y decirle: Dios, no quiero esto para mi vida. Pero si ese hombre que lucha con el alcohol se da la libertad, el lujo de irse a sentar a la barra del bar, y ahí en la barra del bar comete el error de pensar que va a luchar con todas sus fuerzas y no va a pedirse un trago, desde que salió de su casa va derrotado, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, la victoria no está en luchar,
ahí en la barra. Y ahí en la barra cerrar los ojos y decir, Dios, guárdame de esto. No, ya no hay nada que hacer. La victoria está en mantener al pecado a distancia, lejos. ¿Sí? Porque ustedes algunas veces parecería o parecieran que no se conocen. No saben lo débiles que son, lo frágiles que son. Nadie, escuchen, nadie es capaz de luchar contra el pecado y vencer. No existe tal hombre. Así es que no cometan ese error, ¿sí? Ok, entonces, en las áreas de mayor debilidad, esas son las áreas donde van a tener la oportunidad de ver las más grandes manifestaciones de la victoria de Dios. En las de mayor debilidad, pero tienen que redirigir sus energías. ¿En qué dirección? En la dirección de fortalecer mi relación con Dios, no en la dirección de luchar con el pecado. No luchen con el pecado. San Juan 12, del 7 al 8, y avanzamos. Steven, por favor. San Juan 12, del 7 al 8. ¿Listo? Dice: entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Dicen, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí les había dicho, había hablado, y quiero volver a mencionar algo. Este versículo habla de la oportunidad de vivir para Él. Esta oportunidad de vivir para Él no siempre la vamos a tener. ¿Sí? Escuchen esto porque esto es muy importante. Es verdad que cuando se aprovechan las oportunidades se vuelven el tema de nuestra vida, haber aprovechado las oportunidades. Y debemos tener claro, de verdad, tenemos que tener muy claro, esto es difícil de explicar. No siempre vamos a tener la oportunidad de servirlo. Escuchen esto, y los que van a escuchar desde casa también, recuerden esto. No siempre van a tener la disposición, no siempre van a tener el tiempo, no siempre van a tener las fuerzas, no siempre van a tener la edad, no siempre van a tener los recursos para servir a Dios como Dios ha planeado que le sirvamos. No siempre vamos a tener estas oportunidades. ¿Por qué? Porque la vida sigue su curso. ¿Sí está claro? Así es que hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de vivir para Él, sin reservas. ¿Sí? Y además de eso, pedirle también que nos dé la gracia para aprovechar todas las oportunidades que la vida va a ir presentándoles. ¿Sí está claro? Ok, bueno. Así es que en este punto termina este pasaje. Y termina de la misma forma, Dios confirmando un detalle que vimos a lo largo de toda esta primera sección de este capítulo. Les dije que este capítulo se divide en 7 secciones. Estamos terminando la primera. ¿Y cómo termina? Dios confirmando la razón de la prueba que trajo a la vida de esta familia. Esto es lo que Dios acaba de confirmar en estos primeros 9 versículos. ¿Sí? Todo, acabamos de ver en Lázaro primero, en Marta y en María, el propósito cumpliéndose en ellos 3 de la prueba. ¿Sí? Acabamos de ver a los 3 en esta escena, en la cena de casa de Simón el leproso, a los 3 completamente transformados. Pudimos ver en la vida de ellos 3 lo que Dios planeó cambiar en ellos. Todas las estructuras que estaban mal, ahora han adquirido una expresión maravillosa, se convirtieron en la expresión más maravillosa, en la oportunidad más maravillosa que Dios tuvo de poder cambiar la vida de estos 3 muchachos. Y este proyecto, este propósito, lo ratifica en la segunda sección de este capítulo que vamos a leer en este momento.
Ok, explico otra vez. Vamos a leer ahora del 9 al 11, Steven, y vamos a volver a confirmar cuál es el propósito que Dios había planeado con la vida de estos tres muchachos. ¿Sí? Dice así, del 9 al 11. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Ven cómo se vuelve a cumplir el propósito? Ya no solamente venían, ok, hay un montón de detalles. No pierdan de vista la multitud. Voy a ir preparándolos para entender de dónde salió esta gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario entender de dónde salió la multitud? Porque estamos a punto de dirigir la cámara hacia la puerta real de Jerusalén. ¿Por qué hacia la puerta real? Porque Jesús entra por la puerta de los reyes, la puerta real, montado en un pollino. Estamos a unos versículos de esa escena, que es la más extraordinaria de este capítulo, ¿sí? Pero antes de entrar en la escena, tenemos que explicar de dónde salió la multitud que tiró las palmas, los mantos y que empezó a cantar Hosana al Hijo de Dios. ¿De dónde salió toda esa multitud si Jesús nunca había sido bienvenido en Jerusalén? ¿Cómo es que ahora sí? ¿Sí? Ok, voy hacia ese punto y voy a ir añadiendo detalles para poder entender de dónde salió esta cantidad de gente. ¿Sí está claro? Así es que no pierdan de vista la gran multitud, pero tampoco pierdan de vista que ahora no solamente toda esta multitud venía a ver a Jesús, sino también a Lázaro. ¿Sí? Dice, a quien había resucitado de los muertos, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los fariseos, ok, recuerden, habían dos grupos. Ustedes lo podrían llamar como partidos, no eran partidos políticos, eran más bien partidos políticos religiosos. Los fariseos por un lado y los saduceos por el otro lado. ¿Se acuerdan que los saduceos no creían en la resurrección? Ok, esto es muy importante porque voy a hablar de esto más adelante. La familia de los sacerdotes pertenecía a este movimiento político llamado los saduceos, políticos religiosos. ¿Sí? Todos los sacerdotes pertenecían la familia de los sacerdotes pertenecía a este movimiento llamado los saduceos. ¿Sí? Así es que estos hombres que pertenecían a esta doctrina o a esta filosofía o a esta forma de pensar, resolvían todas las cosas de una forma muy particular. Lo resolvían de una forma drástica. Quiere decir que lo que no les convenía, lo eliminaban. ¿Oyeron? Así trabajaban ellos. Lo que no les convenía o lo que los contradecía, lo eliminaban. Entonces, primero acordaron darle muerte a Jesús y luego acordaron darle muerte a Lázaro. ¿Por qué? Porque empezó a suceder algo que ellos nunca se imaginaron. La gente ya no solamente venía a ver y a escuchar a Jesús, ahora venían a ver y a escuchar de boca de Lázaro. ¿Para qué? Para que Lázaro les diera testimonio de su resurrección, para que Lázaro les compartiera el mensaje de salvación, ya no solo de Jesús, ahora de Lázaro. Así es que en este momento, que debió haber sido el momento más triste en la vida de esta familia, ¿sí?, la muerte de Lázaro, este momento se convirtió en el ministerio más extraordinario que jamás nadie pudo haber concebido en la vida de esta familia. ¿Oyeron? Si es que se imaginan, me refiero específicamente a Lázaro. Ustedes se pueden imaginar la vida de Lázaro desde ese día en que resucitó hasta el día en que él muere. Ustedes se pueden imaginar cómo amanecía Lázaro, en qué vivía pensando Lázaro. Lázaro ya no podía vivir de otra forma.
A ver, traten de imaginarse esto. Esto es muy importante. Recuerden, son testimonios que Dios está poniendo enfrente, no para que ustedes, como yo, babiemos así de, wow, qué vida tan extraordinaria y qué ejemplo tan maravilloso. No, Dios nos está presentando todos estos ejemplos para que ustedes y yo los podamos imitar. Así es que Lázaro ya no podía seguir viviendo por otra cosa. Lázaro se despertaba y no solamente venía a su mente el recuerdo de lo que Jesús había hecho por él. No solamente eso, la gratitud de lo que Dios había hecho por él. ¿Sí? Recuerden, Lázaro acaba de pasar 4 días en el paraíso. ¿Sí? Lázaro acaba de venir de un lugar donde habló, posiblemente, si le dio tiempo, con Abraham y con otro montón de creyentes de la historia, porque todos ellos estaban todavía en el paraíso. Recuerden esto, la salvación no había sido consumada todavía. Así es que el paraíso todavía estaba en el centro de la tierra, en un lugar que se llama el Hades. Es hasta que Jesús resucita y la salvación es consumada que Dios coge el paraíso y se lo lleva al tercer cielo. ¿Sí? Así es que Lázaro, aunque no estuvo en la presencia de Dios, disfrutó en el paraíso de todos los beneficios del paraíso. ¿Sí? Dicho de otra forma, el paraíso no es la meta final. ¿Sí? En el tiempo de ellos me refiero. Cuando Jesús resucita y es consumada la salvación, el pecado de todos los hombres es limpiado, entonces ahora sí, este vestigio de cautividad que quedaba, dice la Biblia, fue llevada hasta el tercer cielo. Sí está claro, pero Lázaro viene de allí, viene del paraíso. Así es que yo espero que cuando ustedes se levanten, al igual que Lázaro, también se den la oportunidad de agradecer a Dios la oportunidad de escuchar o de haber escuchado y haber respondido al Evangelio, haber vuelto a nacer. Yo me imagino a Lázaro recordando esto y trayendo a su mente una pregunta, diciendo esto: ¿cuál puede ser la razón para seguir adelante? ¿Qué otra razón hay? A ver, ¿qué otra razón existe? Ustedes me podrían decir, bueno, Alex, es que él estuvo en el paraíso. O sea, él sabía que era verdad. Ustedes lo saben. Esta noche espero poder terminar diciéndoles que ustedes son testigos de la resurrección, al igual que Lázaro. Ustedes pasaron por un proceso exactamente igual de increíble y extraordinario que Lázaro. Ustedes son testigos en primera línea de que el cielo existe, de que Dios es real, ¿sí? Y es todopoderoso. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Cuál otra razón existe para seguir adelante? ¿Qué otra cosa puede decir él cuando él mismo fue testigo de que no hay otra razón y no hay otra causa para seguir adelante? Lázaro llegó a la conclusión, a esta conclusión. Él dijo: sí, hay un Dios. Sin duda alguna hay un Dios, y es un Dios dispuesto a perdonar. Hay un cielo también esperándonos, un paraíso. Hay una relación con Dios al alcance de todos los hombres. Escuchen, estoy tratando de seguir la meditación de Lázaro. Todas las conclusiones a las que Lázaro pudo haber llegado. Hay un cielo, hay un perdón incondicional, hay una relación con Dios a nuestro alcance, hay un proceso de transformación de nuestras vidas, y toda la gente que nos rodea, escuchen, toda la gente que nos rodea ni siquiera sabe distinguir entre su izquierda y su derecha. Ni siquiera eso saben. Las personas que nos rodean
no saben siquiera por qué razón vivir. Y ustedes y yo tenemos el futuro eterno asegurado. Y una experiencia, no un cuento, escuchen, porque esto es lo que trato de decirles. Estamos viendo una historia que ya conocemos, que ya estamos estudiando, sabemos cuál es el resultado final, podemos verla toda en conjunto y poder llegar a las más maravillosas conclusiones que queramos. Pero eso no significa que sea un cuento para ustedes y para mí. Ustedes y yo tenemos nuestra propia experiencia, es real. ¿Sí está claro? Ustedes y yo tenemos en el corazón la respuesta a todas esas personas que no saben por qué vivir. Cuando las personas llegan, supongo que han tenido la oportunidad de ir a un entierro, ¿cierto? Supongo que todos hemos ido. Yo he tenido la oportunidad no solamente de estar en un entierro, sino de predicar en un entierro, ¿sí? Y prácticamente esta escena de un sepelio, de un entierro, es como si todas las personas que asisten a este lugar se asomaran a un precipicio. Yo creo que no hay otro evento sobre la tierra que enfrente al hombre con todas estas estructuras y estas cosas que el hombre no quiere pensar: la eternidad, la muerte, el destino eterno, etc. Todas estas cosas que el hombre huye para no enfrentar en un entierro, no tiene de otra. Es como asomarse, vuelvo y repito, a un precipicio y ver pasar delante de sus ojos la eternidad y la muerte. ¿Sí? Así es que parece ser el final de todo, pero llega un momento en el que todos los hombres escuchamos estas palabras de boca de Jesús. ¿Se acuerdan? Las leímos la vez anterior. Nada más voy a leer uno de ellos. Dice: en la casa de mi Padre. Son palabras que Jesús citó. Él dijo esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, o se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Cuando escuchamos estas palabras, el hombre se da cuenta, o todos los hombres nos damos cuenta, de que Jesús vino con un propósito. Él vino a decirnos que Él es la vida. Él vino a decirnos que había un proyecto eterno. ¿Sí? Escuchen. Él vino a decirnos que este proyecto eterno se encuentra después de la muerte. Es un proyecto eterno. La muerte, lo que intento decir es que la muerte no es el fin. La muerte que viviríamos, este acto de dejar de respirar y de expirar y terminar nuestros días en este lugar, esto no es una situación fatal a la que todos los hombres íbamos a tener que enfrentar tarde o temprano. No. Jesús vino a decirnos que Él podía cambiar nuestras vidas y darle un sentido, el sentido correcto a este evento, que Dios puede transformarnos y que la muerte ya no será aquel evento que nos lleve a una prisión eterna, sino que será el evento que nos lleve a la presencia de aquel que venció la muerte. ¿Sí está claro? ¿Por qué menciono todo esto? ¿Y por qué les hablé de estar en un entierro? Porque cuando ustedes y yo aprovechamos las oportunidades, cuando tenemos la oportunidad de predicar en un evento de estos, hay situaciones únicas. Escuchen, hay una atención. Yo no he logrado ver una atención tan absoluta al mensaje de salvación como en un entierro. Las personas están absortas. Pocas veces se ve, como en un entierro, la gracia de Dios tocando el corazón de la gente, haciendo que la gente preste atención. Que todas las personas, ver a todas las personas, ahora sí, de verdad, dándose la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, dándose la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y poder invitar a Jesús al corazón.
¿Qué otro sentido, decía Lázaro, o Lázaro se preguntaba, qué otro sentido tiene la vida sino ayudar a los demás a conocer a Jesucristo? ¿Qué otro sentido tiene ahora la vida? Ningún otro. Ya no solo entonces, decían estos hombres, los saduceos, los sacerdotes, ya no solo tenemos que quitar de en medio a Jesús, ahora hay que quitar de en medio también a Lázaro. Y la historia, quiero que sepan que la historia no ha sido diferente. ¿Sí? El mundo nunca ha visto con buenos ojos este mensaje de salvación. Nunca. Han habido épocas más difíciles que otras. Hay algunas épocas que no han sido tan difíciles. Hay algunas épocas que han sido más duras que otras, o más abiertas, o con más libertad que otras, con mayor disposición de escuchar de la gente. Pero quiero que sepan algo. A nosotros, no sé si sepan, no sé si saben esto, pero ayer terminó de reunirse en Italia el G7. ¿Sí saben qué es el G7, verdad? Las siete naciones más industrializadas del mundo, es decir, las siete naciones más poderosas de este planeta. Y en esta reunión que se llevó a cabo en Italia, estos 7 hombres tomaron la decisión, escuchen, estos 7 hombres tomaron la decisión de coger. ¿Han oído hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, que ya tiene más de 2 años. Ok, cuando esta guerra empezó, toda la comunidad internacional tomó algunas decisiones para imponerle a Rusia ciertas penalidades económicas o multas económicas. Entonces, una de ellas fue congelar una cantidad de dinero que, si yo les digo el monto, no me lo van a creer, son como 50.000 millones de euros o de dólares que la Unión Europea le congeló a Rusia. ¿Sí? Ok, detalles más, detalles menos. Ayer tomaron la decisión de usar este dinero que no le pertenece a la Unión Europea, que está congelado en activos que le pertenecen a Rusia. La Unión Europea, estos 7 países, tomaron la decisión de coger este dinero, descongelarlo y entregárselo a Ucrania para poder soportar más y comprar más y reconstruir, pero sobre todo para armarse más en la guerra. Horas después, escuchen, solo horas después, salió Vladimir Putin, hablando en cadena, en la televisión rusa, diciendo, me enteré de la decisión que acaban de tomar los occidentales. Y le dijo al pueblo esto, le dijo, quiero que sepan que le están robando a Rusia. Y agregó, y esto no va a quedar impune. ¿Sí? Esas fueron las últimas palabras. Así es que el mundo está viviendo hoy una etapa muy especial, un tiempo muy especial. No se pierdan. Hablé de esto, ¿por qué? Por las oportunidades. Este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, el tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo donde los oídos de los hombres están más sensibles que nunca, más abiertos que nunca para escuchar este mensaje. La gente está más dispuesta, la gente necesita respuestas, necesita algo sólido, algo firme, necesita saber cuál es la verdad. ¿Sí? Así es que ellos están más dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así es que aprovechemos el tiempo, rompamos el frasco, démosle gracias a Dios por todo lo que Él hizo al darnos vida eterna y la oportunidad de vivir este proyecto. Ustedes y yo somos testigos, y voy a ir explicando poco a poco con más detalle qué significa esto de que somos testigos. Ustedes hoy le pueden decir a Dios, Dios, qué increíble es esto. Tú estás en mi corazón. Ustedes abren sus ojos cada mañana y el infierno ya no está en su futuro.
¿Sí entienden? Ustedes tienen evidencia abrumadora de que Dios está en sus vidas, cambió sus vidas, transformó sus vidas, las está transformando hoy. Dios, qué increíble. Estás aquí, estás conmigo, no te has salido, no me vas a abandonar. Yo sé que tú estás en mi corazón, yo sé que tú eres real. Yo no estuviera aquí si Dios no fuera real y todopoderoso. No estuviera aquí, y estoy seguro que ustedes podrían decir lo mismo. Así es que, ¿por qué les digo esto? Porque eso que está ocurriendo no se puede quedar en el frasco. Se tiene que romper el frasco para que esta realidad de Dios la puedan conocer todos los demás o pueda ser manifestada a todas estas personas con las cuales tenemos la oportunidad de tratar. Bueno, como ven, este capítulo es enorme, ¿sí? Y hay muchas enseñanzas, estamos aprendiendo muchas cosas, pero especialmente vamos a ver este momento crucial. Ahora sí vuelvo a la razón del título de esta enseñanza de hoy. Vamos a ir viendo, vamos a ir entrando a este momento en el que Jesús decide presentarse por la puerta real de Jerusalén. Recuerden, Jerusalén, los muros de Jerusalén tenían 12 puertas. Los reyes entraban por la puerta de los reyes, por la puerta real. Así es que vamos a ir, ya nos estamos acercando a esta escena en donde el rey de los judíos viene a pagar. El rey de los judíos viene a morir por nuestros pecados. Cuando empezamos a estudiar el capítulo 12, les dije que se dividía en 7 secciones. ¿Sí? La primera parte, y ahora sí voy a cerrar ya este tema de esta escena de la cena en casa de Simón el leproso. A esta cena, ¿se acuerdan? Viernes, los voy a ubicar cronológicamente. Estamos 6 días antes de la Pascua. Es viernes. Viernes por la noche, es una cena en casa de Simón el leproso. A esta cena acuden Lázaro, Marta, María, los 12, Simón el leproso y posiblemente otros invitados a esta cena, ¿sí? Y la cena es viernes, 6 días antes de la Pascua. Y esta cena tenía un propósito, el que hemos venido estudiando. ¿Cuál? Volver a confirmar que el propósito de Jesús era que todos los hombres, solo que ahora en una cena, volvieran a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esa era la oportunidad. Eso era lo que buscaba Jesús con esta cena. ¿Sí está claro? Y él dijo una frase. Él dijo, mientras tengan luz, la puedan aprovechar. ¿Sí han escuchado esta frase? Hay deportes que no se pueden practicar si no hay luz natural. ¿Sí? Hay que usar luz artificial. Así es que hay que aprovechar al máximo cuando hay luz natural para poder practicar. Y en ese sentido, es el mismo sentido en el que Jesús usa esta frase. ¿En qué sentido? Él habla de esta gran oportunidad. Recuerden, estoy hablando de la cena. Él está todavía en la cena. Sigue siendo una gran oportunidad. ¿Cuál? La que Él está dando a los hombres de estar siendo iluminados por su vida, por la presencia de su vida, por lo que Dios refleja a través de su palabra. La verdad, escuchen esto, la verdad trae un entendimiento y una claridad a la mente del hombre que no trae ninguna otra cosa sobre la tierra. Cuando ustedes hablen de Cristo y compartan la verdad, ustedes se van a dar cuenta, bueno, la persona se va a dar cuenta que es la verdad porque aclara el entendimiento de los hombres. ¿Sí? Trae claridad a la mente del hombre. ¿Y eso qué hace, Alex? ¿O para qué sirve? Le permite al hombre entender cuál es su verdadera necesidad. Y le permite al hombre entender cuál es su verdadera condición delante de él. El hombre se encuentra perdido. Cuando Jesús habla en esta parte de este propósito, es para traer luz. Escuchen, trato de cerrar un pendiente con esta cena, ¿sí? A ver si lo logro. Todavía la cena tiene un propósito. Jesús está tratando de traer
la última manifestación de luz al corazón y a la mente de tantas personas que en este momento todavía tienen la duda de si ese que está allí sentado es o no el Mesías, es o no el Salvador de los hombres. Todavía hay muchos que dudan, y esta es la gran disyuntiva en la que viven todos los seres humanos hoy. Así es que la vida no tiene otro propósito. Tiene un propósito temporal, sus trabajos, sus familias, todas estas cosas a las que a veces nos aferramos más de la cuenta. Esto es un propósito temporal, pero la vida tiene un propósito eterno. Escuchen, muchachos. El único propósito es que los hombres, todos los hombres, tengan la oportunidad de recibir a Cristo, la oportunidad de salvarse, la oportunidad de cambiar su destino temporal y además cambiar su destino eterno. Esa es la oportunidad que todos los hombres deberían de tener. Repito entonces, hagamos un repaso. Jesús está el viernes en la noche en esta cena. Estuvo todo el día sábado en Betania. Y dice la Biblia que mucha gente llegaba hasta la ciudad de Betania para ver a Lázaro resucitado y tomar la decisión de invitar a Jesús al corazón o de creer en Jesús. ¿Sí? Voy a recordarles un detalle acerca de estas famosas autoridades judías. Estos sacerdotes han tomado una decisión, tomaron la decisión de quitarle la vida a Jesús y también han tomado la decisión de quitarle la vida a Lázaro. Los saduceos son este grupo de personas que no creen en nada que tenga que ver con lo espiritual. Repito, los saduceos no creen en el mundo espiritual, no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en una vida después de la muerte. Es decir, los saduceos creían que moría la persona, se bajaba el fusible y se quedó todo en blanco, bueno, todo en negro. ¿Sí? Eso era lo que creían los saduceos. Si viviste bien, te iba bien en la vida, si viviste mal, te iba mal. ¿Sí? Pero no había nada más después de la muerte, así es que ni se preocupaban por esto. Ellos no creían en la resurrección. Voy en una dirección. ¿Sí? Ok. Así es que ellos enseñaban que no había resurrección. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan que pasó cuando Lázaro resucitó? En ese momento se cayó la doctrina de los saduceos. Se hizo 1000 pedazos. O sea, todo aquello que ellos habían predicado por tanto tiempo quedó destruido. Pero, a ver, piensen en las personas que habían sido engañadas durante tanto tiempo. Sí, no pierdan de vista esto. Entonces, los sacerdotes y los fariseos decidieron que no solamente había que quitarle la vida a Jesús, sino también a aquel que era el testimonio que contradecía su doctrina. Lázaro ahora era la evidencia de que lo que ellos predicaban era una gran mentira. ¿Sí está claro? Destruyó su doctrina, en otras palabras, Lázaro. Y esto muestra, ¿saben qué demuestra esto? Que todas estas filosofías que ustedes han visto que se han levantado a lo largo de la historia, ¿saben para qué sirven? ¿Saben para qué sirven todos estos conceptos filosóficos, todas estas ideas de los hombres? ¿Saben para qué sirven? Todas estas enseñanzas que son mentiras, solamente para conducir a los hombres a las religiones. Quiero que sepan que todas estas filosofías son la fuente de las grandes religiones. ¿Sí está claro? Ok, pero son mentiras, no conducen al hombre hacia Dios y solo conducen al hombre hacia la mentira. Esta filosofía, a ver, alguno me podría decir, bueno, Alex, es que hay algunas muy nobles, con intenciones muy nobles, etc. Les voy a decir algo. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Ahora sí se volvió loco. ¿De qué está hablando? Ok, todas estas cosas, todas estas filosofías, todas estas ideas
Y todas estas religiones que a ustedes les heredaron sus padres, o que a nosotros nos heredaron sus padres, por eso digo que Dios no tiene nietos, solo hijos. Algunas de estas cosas que nuestros padres nos heredaron parecen ser muy nobles, es más, algunas parecen ser muy atractivas, son doctrinas muy atractivas, muy llamativas, ¿sí? Cautivan, pero la Biblia dice que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Así es que de tal forma, ¿qué es lo que intento decir? Que lo único que un hombre le puede heredar a su hijo no es una religión o una filosofía de vida, es la forma, es el camino a través del cual ese hijo puede encontrarse un día con su Salvador. Es lo único, pero todas las personas tenemos que tomar, cada persona tiene que tomar su decisión. Es una decisión que yo tomo, no es una decisión que alguien toma por mí, y menos a través de una religión heredada o una de estas estructuras que, por más nobles o más atractivas que sean, siempre conducen a la mentira. Tristemente, todas las religiones, en el formato que ustedes las conozcan, en cualquier formato, siempre están invitando a los hombres a ir en contra de la verdad. Y además de eso, siempre están pisoteando sus propias reglas. Y además de eso, siempre están engañando a los hombres. Esto siempre es así. No conducen al hombre a tener una verdadera relación con Dios. Hay ideas que, hay ideas que las religiones enseñan que más que generarle esperanza al hombre, van generando desesperanza. ¿Sí? Hay ideas que predican las religiones que más bien le hacen pensar a los hombres que sus posibilidades de alcanzar el cielo y una relación con Dios más bien se agotan. ¿Sí? Aunque siempre proponen una forma de arreglar las cosas. ¿Han oído la famosa expresión, el que peca y reza empata? Esto, quiero que sepan, yo no sé ustedes, pero esto a mí nunca me convenció. O sea, el hecho de que entre más mal viva yo y rezo o hago lo correcto, entonces todo aquel mal que hice me fue borrado. Yo no sé ustedes qué pensaban, pero yo nunca pensé que esto fuera correcto. O sea, nos podríamos pasar toda la vida haciendo lo malo y después nos daban un salvoconducto y toda aquella maldad desaparecería. ¿Sí? Bueno, esas son parte de las contradicciones de las religiones, y es muy triste ver a la humanidad conducida por doctrinas que no llevan a ninguna parte, o por lo menos no a la verdad. Dios dijo que solamente había un camino. Dios dijo que solamente había una forma, y este camino tiene nombre y apellido: Jesucristo de Nazaret. ¿Sí está claro? Este camino lo estableció Dios. Escuchen, porque esto es maravilloso. Este camino lo establece Dios del cielo a la tierra. La solución al problema del hombre la estableció Dios, nació en el corazón de Dios, y es un proyecto, una solución que viene del cielo a la tierra. ¿Qué intento decir? Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se parte, dice, de arriba abajo, queriendo darnos a entender Dios con esto, que la solución que Dios trajo al problema del pecado del hombre, al problema de haber sido separados de Dios, venía del cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que la solución viene del cielo? Significa que no es una idea humana. Esta solución nació en el corazón de Dios, no es una idea humana, no es algo que se le ocurrió al hombre, no pudo habérsele ocurrido a ningún hombre, sino que Dios, en su infinito amor y sabiduría, estableció este camino del cielo a la tierra para que el hombre pudiera salvarse. Y no solamente para que el hombre pudiera salvarse, sino para que el hombre, o sea, no es ya me salvé y listo. No, el proyecto fue más allá. No solamente era la salvación del alma,
sino reconciliarnos con Dios. ¿Sí? A mí me costó entender esto. La salvación no es solamente que ya fui perdonado incondicionalmente y para siempre. No significa solamente que voy a pasar la eternidad en la presencia de Dios. No. Significa que Dios quiere establecer una relación personal conmigo. Significa que Él quiere morar en mí. Significa que Él quiere darme todo lo que yo necesito. Significa que Él quiere devolverme el proyecto original. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que, a ver si me logran entender, para mí esto es maravilloso, ¿ustedes creen que en el Edén, en el jardín del Edén, el diablo, Adán y Eva, presten mucha atención, si no prestan atención no me van a entender, ¿ustedes creen que en el jardín del Edén, Adán, Eva y el diablo hicieron jaque mate a Dios? Y se acabó el proyecto de Dios, el sueño de Dios de compartir con el hombre la eternidad de un proyecto perfecto. ¿Ustedes creen que eso fue posible? No, jamás. Jamás fue un jaque mate. No existe eso. Llega el momento en donde Dios quiere devolver al hombre a ese proyecto original. Un día ese proyecto se establecerá como el reino milenial aquí en la tierra. El regalo de Dios para el hombre. 1000 años de perfección compartiendo con Él. ¿Sí? No fue jaque mate. Pero este proyecto empieza aquí en la tierra. Desde el día en que nacemos de nuevo, volvemos a nacer. A partir de ese día, Dios nos reintegra, nos devuelve al proyecto original. ¿Sí me explico? Y empieza a querer satisfacer nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. Así es que no solamente nos salva, sino que además nos reconcilia con Él, restaura o nos restaura al proyecto original, al proyecto de Adán. Adán, no sé si sepan, pero el proyecto de Adán fue un proyecto perfecto hasta el día en que pecó. A ese proyecto nos quiere devolver Dios. Ya casi termino, denme unos minutos nada más. Cuando el hombre regresa a Jesucristo, cuando el hombre regresa a Dios, somos perfeccionados. Dios nos ve desde el cielo a través de su Hijo Jesús como perfectos. Somos revestidos con la justicia, la pureza y la moral y la santidad de Jesús. Dice la Biblia que como es Cristo en el cielo, así nos ve Dios aquí en la tierra. Alex, yo no soy así. No, yo tampoco. Pero Dios no ve a Alex, Dios ve a Cristo en Alex y lo ve perfecto. En los méritos de Él nos ve perfectos. ¿Sí está claro? Así es que empezamos a experimentar una perfección. No es absoluta, ¿sí? No es absoluta esta perfección, pero vamos creciendo en esta perfección. Vamos viendo cómo nuestra vida empieza a tener más fortaleza, y esta fortaleza nos lleva a abandonar todas nuestras debilidades, todo el comportamiento equivocado. ¿Sí está claro? Conforme Dios vaya conquistando nuestro corazón. Ok, así es que los saduceos prácticamente cancelaban la posibilidad de que hubiera vida después de la muerte, y ya se pueden imaginar la reacción. Que cuando aquel hombre resucitó, y lo hizo después de 4 días, ¿se acuerdan que había un truco en los 4 días? Había una corriente de pensamiento que decía, que venía de Oriente, que decía que el alma del hombre quedaba, permanecía en los cuerpos hasta 3 días. Por eso fue que Jesús, ya me cansé, por eso fue que Jesús no lo resucitó antes, no al primer día, cuando llegaron los mensajeros de parte de las hermanas. No, lo resucitó hasta el 4. ¿Para qué? Para que no hubiera duda de que había sido levantado de los muertos. Así es que en ese instante, mucha gente que había vivido aquel engaño, que había sido presa de este engaño, que habían vivido en la mentira o en el error, empezaron a darse cuenta de que habían sido engañados toda su vida. Y con esto termino.
Esta verdad, escuchen, todos, por favor, esta verdad es una verdad de la cual todos un día van a tener la oportunidad de entender que fueron engañados. Todos los hombres, Dios le va a dar la oportunidad a todos los hombres, un día, todos los hombres van a tener este encuentro con la verdad. Todos. Un día todos los hombres van a entender que fueron engañados. A todos los hombres Dios les va a dar la oportunidad de escuchar la verdad. Y al escuchar la verdad, posiblemente la vida de aquel que está escuchando la verdad vaya a estar en un túnel sin luz, sin ninguna esperanza, y llegará el momento en el que vamos a ver o a empezar a ver una pequeña luz al final de ese túnel. Una luz que nos atrae de una manera en la que Dios nos invita a creer y a tomar una decisión. ¿Oyeron? La decisión de invitar a Jesús al corazón. La decisión de establecer esta relación personal con Dios. Por eso, nunca pierdan de vista la vida de quienes los rodean, porque puede ser que estén allí. Puede ser que Dios use sus vidas para llevar hasta los oídos de estas personas esta verdad. Y por primera vez en la vida de ellos, la luz se empiece a ver al final. ¿Sí? Y sea la oportunidad para que ellos puedan creer, para que ellos puedan oír y creer e invitar a Cristo al corazón. Así es que, siendo testigos de esta resurrección de Lázaro, mucha gente se convirtió, habiendo visto, obviamente, que habían sido engañados descaradamente por aquellos hombres, toda su vida. Y todos los que hemos vuelto a nacer, ustedes y yo, ahora hablo con ustedes, todos los que hemos vuelto a nacer, que ya tenemos a Cristo en el corazón, también, al igual que Lázaro, somos testigos de la resurrección. A ver, Alex, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que somos testigos de este evento de la resurrección? Siendo que ocurrió ya hace tanto tiempo. Bueno, les pregunto, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que cambió su vida? ¿Ustedes creen que fue simplemente por haber repetido una oración la que cambió su vida? No. Voy a explicar algo con este tema de la oración. La oración que ustedes y yo repetimos invitando a Jesús al corazón fue precisamente para eso. La oración, cuando ustedes invitan a una persona a orar para invitar a Cristo al corazón, esa oración es simplemente una autorización. ¿Sí? Es una autorización para que Jesús entre al corazón. Eso es la oración. A través de la oración ustedes autorizan a Dios a entrar a sus vidas, a entrar a su corazón. Pero todo lo que ocurre después, la paz, la seguridad, el gozo, la satisfacción, la plenitud, la victoria, las victorias, el dominio propio, todas estas cosas que empiezan a ocurrir, esto es el resultado de que Cristo se levantó de los muertos. Este es el resultado de la resurrección de Cristo, ¿sí? Así es que ustedes y yo somos testigos de la resurrección. Y en un sentido, todas las personas que nos conocieron, toda la sociedad que nos conoció, que vio nuestra locura, que vio toda la forma en la que vivíamos mientras Dios no estaba en nuestra vida, nosotros, para todas estas personas, hemos resucitado. ¿Sí está claro? No pierdan de vista esto. Ellos, todos quienes observan nuestra vida, Kimberly y Silvia, en el trabajo, todos quienes nos observan, ellos saben que ustedes y yo hemos resucitado. ¿Sí está claro? Que hubo un cambio en nuestras vidas. Claro, a veces no están de acuerdo con ese cambio. A veces preguntan, a veces nos preguntan, y a veces no solamente nos preguntan, sino que además nos dan la oportunidad de explicarles qué fue lo que ocurrió en nuestra vida. ¿Sí?
Y podemos explicarles entonces cómo invitar a Cristo al corazón. Pero la gente experimentará lo mismo que ustedes y yo, la resurrección. La gente, vamos a darle la oportunidad a los demás de experimentar lo que ustedes y yo experimentamos, y ellos van a empezar a tener esta maravillosa comunión o esta maravillosa relación con Dios. Así es que termino aquí. El impacto de la resurrección de Lázaro fue para que mucha gente tuviera la oportunidad de convertirse y de volver a nacer. ¿Sí? Despídanse de Lázaro, porque aquí vamos a terminar. La próxima semana vamos a empezar a describir, a tratar de entender de dónde sale toda esta multitud. Y vamos a empezar a hacer este recorrido que está entre Betania. Recuerden que Betania se encuentra a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a viajar con toda esta multitud, vamos a bajar esa pendiente del Monte de los Olivos hacia la puerta de los Reyes, y vamos a ver quiénes son esta cantidad de judíos, de dónde salieron, para poder entender este recibimiento del Rey de los judíos. ¿Sí? Ya vamos a entrar de lleno a esta escena que es maravillosa por lo que implica. Sí, pero esto es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, vamos a terminar dando gracias por esta noche. Sí, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta aventura que no para, que no deja de correr. Gracias por todas estas verdades que no dejan de fluir. Tú prometiste que aquellos que bebiéramos de ti, iba a nacer en nosotros una fuente de agua que no cesaría, hablando de la satisfacción, hablando de la plenitud, hablando de la guía y la dirección que tú ibas a traer a nuestras vidas a partir de aquel momento en que te invitamos al corazón. Y es lo que experimentamos cada tarde-noche de sábado que nos damos la oportunidad de escuchar todas estas extraordinarias enseñanzas. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por todos tus cuidados. Gracias por la ternura y el cuidado que tienes por nuestras vidas. Gracias porque tú nunca nos has dejado abandonados. Gracias porque tú prometiste hacernos entender y enseñarnos el camino por el que debemos andar. Gracias por el aliento y el consuelo que traes a nuestra vida cada vez que nos damos la oportunidad de exponernos a tus palabras. Por favor, permite que podamos guardar y atesorar esto en nuestro corazón y que tú le puedas dar vida, que lo podamos apropiar, que lo podamos asimilar, que se pueda convertir en parte de nuestras vidas. Es maravillosa la insistencia en esta enseñanza de romper el frasco y vivir finalmente como tú has planeado que vivamos, sin reservas. Hay muchos allá afuera, miles allá afuera, que no saben por qué vivir. Y nosotros tenemos todas las respuestas. Así es que te ruego por favor que uses nuestras vidas como un instrumento útil en tus manos. Guárdanos el resto de esta noche, llévanos con bien de regreso a casa y prepara nuestro corazón para la próxima semana, por favor. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.